Bueno, muy buenas noches ya. Estamos ya en nuestro final de año y queremos no terminar este año sin antes poder compartir y cerrar de pronto este capítulo de Segunda de Timoteo, donde estamos viendo libro a libro, versículo a versículo y capítulo a capítulo. Y hoy nos corresponde Segunda de Timoteo 3. Entonces queríamos hablar de esa parte para cerrar este capítulo y este año ojalá pudiéramos terminarlo. Muy bien, no sin antes hacer como un pequeño resumen de esa carta a Timoteo, la segunda, que son las cartas pastorales, hemos dicho, y esas cartas pastorales pues ha venido Pablo hablando sobre todos los problemas que hay, sobre lo que se avecina para Timoteo, que es un pastor joven y que necesita entender un poco sobre todo lo que le va a suceder en la iglesia, ¿no? Entonces que hay que testificar de Cristo, lo primero que le dice, que se cuide de las falsas enseñanzas básicamente, y como un buen soldado de Jesucristo lo compara con soldado, con atleta y con un labrador o un campesino, para que pueda soportar un constructor también. Y todo esto con el ánimo de instruir bien a los creyentes, que hay que instruirlos bien. Y eso es lo que queremos hacer. Y luego entramos ya al capítulo 3. Y yo voy a leer acá una versión Reina Valera, pero que es la nueva versión internacional, perdón, que es una versión que es un poquito más entendible. Me gusta la Reina Valera, como me gusta la lenguaje actual, pero quiero leer esta parte para que la veamos en otro idioma, en otra versión, perdón. Dice 3. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Voy a leerlo todo y luego lo comenzamos a desmenuzar. El 2 dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Apartarán, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. El 6 de 2 de Timoteo 3, el versículo 6. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, wow, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellas dos. El 10. Tú en cambio, que ahora tú en contrario a eso, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquia, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, otra vez viene, pero tú, permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación. ¿Mediante qué? Mediante la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ese es el versículo que muchos decimos, no lo sabemos. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente
capacitado para toda buena obra. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Y vamos a empezar a desmenuzarla, ¿no? A ver cómo nos va, pero desde la Reina Valera. Vamos a desmenuzarla con la Reina Valera para poder como tener ese complemento. ¿Cómo les pareció? Toda una palabra de Pablo hacia Timoteo, donde le comienza a dar ya instrucciones más fuertes. Un momentito, ojo con esta gente porque ellos andan en estos caminos y con tales ni te metas. Entonces, inicia, dice en la Reina Valera, 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra que le está dando Pablo aquí a Timoteo es que pilas, porque recuerden el tiempo que están viviendo, persecución, el César los está mandando matar, todo el que se oponga al César lo destruye, todo el que diga que hay otro señor diferente al César lo manda a matar, entonces, o tiene que sacrificar, bueno, no sé qué cosas ahí. Toda esta persecución era terrible, especialmente porque los perseguían, vuelvo y aclaro. No por ser cristianos, habían muchas religiones, muchas, dentro de los judíos incluso habían varias religiones, hay varias tendencias dentro de la religión judía, dentro de los israelitas, por llamarlo así. Se les puede llamar israelitas o judíos, eso de acuerdo a las partes tradicional. Entonces, los judíos o los israelitas tenían varias doctrinas dentro de su fe. Habían unos que creían en la reencarnación, en nacer de nuevo, otros no creían que uno volviera a resucitar en la resurrección, no en la reencarnación, sino en la resurrección. Habían tendencias en que había un mundo más material que espiritual, y bueno, eso eran los fariseos, los saduceos y muchos otros que habían en ese tiempo. Entonces, no era tanto por ser cristianos, era otra religión más de tantas que había. Era por lo siguiente, porque los cristianos se les enseñaba que Jesucristo, que había venido, que era Dios en forma de hombre, que había muerto, que era el nuevo amo, el nuevo Señor. Señor quiere decir amo, dueño de todo. Y que cuando lo recibíamos, nuestro nuevo amo, nuestro nuevo Señor era Jesús. Por lo tanto, en el reino romano, para ellos era terrible decir que había otro amo u otro Señor. No importaba si era muerto o no, para ellos no existía sino uno. Y el que dijera que había otro amo, otro dueño, porque el César era dueño de todo, de las tierras, de las personas, de sus esclavos, de sus hijos, de todo. Entonces no podía haber otro amo, otro Señor. Y eso era por la causa de la persecución tan fuerte. Todo el que dijera ser cristiano no le molestaba, era el que decía Jesucristo es mi Señor, mi amo. Por eso cuando tú te cambias de una religión a otra no hay ningún problema. Pero cuando te conviertes de cualquier religión, incluso siendo la misma cristiana, a Jesucristo, nos hacemos esclavos de Él. Nos hacemos siervos de Él. Él es nuestro nuevo amo, nuestro nuevo Señor. Por eso cuando recibimos a Jesús decimos, Señor, te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Porque ahora Él es el dueño. El amo quiere decir que dueño de mi vida y por lo tanto no puedo hacer nada sin consultarle al dueño de mi vida. No puedo hacer negocios sin consultar si son buenos o no. No puedo meterme con estos aquellos sin consultar si eso conviene o no. No puedo viajar o no sin consultarle al Señor, que es mi nuevo amo, a no ser que ya me lo haya dicho con anticipación. Entonces, esta primera parte de también debes saber, o sea, aparte de todo lo que le he dicho en el capítulo 1 y 2, ahora debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y postreros días no se habla de días, sino se habla de tiempos. Son los postreros tiempos. La versión aquí en la internacional, por eso dice, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Tiempo tiene que ver con una era, con una etapa de la historia. Y para ellos, como Jesús acababa de partir hacia el cielo, ellos se imaginaban que estos eran los últimos días. Ellos no sabían que, y nosotros lo sabemos ahorita porque estamos acá, pero para ellos en ese momento era el fin del mundo, era el fin de todo, porque toda la persecución y todo coincidía con las Escrituras. Eso era lo que estaba pasando. Entonces ese contexto es bueno entenderlo, porque uno muchas veces ve, pero ¿cuáles últimos días? Y todavía no han llegado. Pero para ellos era así. Y Dios,
O sea, el Señor Jesús les habló, y cuando hablan los evangelios, habla de que en los posteros días también, habla también que en los últimos tiempos, y habla también del día del Señor, ese día del Señor que vendrá a castigar a todos aquellos que no han creído en Él. Entonces quiero aclararles otra cosa. La muerte eterna no es por pecar. Usted puede fallar, equivocarse y pecar. Por eso no es la muerte eterna o el día del Señor que vendrá con juicio. La muerte eterna y el día del Señor con juicio es para el que no ha creído en Jesucristo. Ese es el pecado imperdonable, ese es el pecado que no tiene perdón. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el no haber creído que Jesús era el Señor y Salvador, que Él era Dios hecho hombre que ha venido a esta tierra. Y por eso entonces que vendrán tiempos que difíciles, vendrán tiempos peligrosos. ¿Y qué tipo de peligros? Ahí en el 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. ¿Y qué son amadores de sí mismos? Vamos a ver que es una persona contraria a todo lo que Jesús nos enseña. Una persona amador de sí mismo, un egocéntrico, una persona que solo piensa en él y que no piensa en nada más, ni en nadie más, ni nada. Todo lo que gira alrededor de él y de su mundo es para servicio de esa persona. Entonces dice acá, habrá hombres amadores de sí mismo. Hay otras palabras que se usan, ¿no? Egocéntricos, otros tienen otros. Pero mire lo que Pablo le está diciendo, que es una persona amadora de sí mismo, que es contrario a lo que a lo que Timoteo debe ser y lo que tú y yo debemos ser. Y dice, ¿cómo es una persona amadora de sí mismo? Dice que son ávaros. Ávaros es que aún teniendo quieren más y quieren lo tuyo y quieren lo del otro. Son ávaros. La avaricia en una traducción la llaman como el deseo desenfrenado de. No pueden parar, ¿no? Ese es un ávaro que quiere más y más y más y no se sacia con nada. ¿Y por qué? Porque está pensando solo en él. En la Biblia hay una historia del hombre rico que construyó y tenía mucha riqueza y dice, ¿ahora qué haré? No, ya sé, voy a construir unos silos más grandes, unas bodegas más grandes y voy a almacenar más, con eso así no tendré problema para el futuro. Este hombre estaba pensando en sí mismo, en nadie más. Dios lo había prosperado, era muy rico, pero no pensó sino en él. Y le dice el Señor, tonto, hoy vienen a llevar tu alma, hoy mueres, mejor dicho. ¿Y para qué tanta riqueza si no la supo usar? Y nadie se lleva nada. Entonces, esa es una reflexión, porque el avaro piensa que él se va a quedar toda la vida. Él piensa que nunca le va a pasar nada, él piensa que todo lo que tiene le va a servir para el futuro, cuando realmente no sabe que en cualquier momento piden por su vida. ¿Ok? Entonces, esa es la parte del avaro. Vanaglorioso. Bueno, yo creo que aquí, en esa parte vanaglorioso, no hay que hablar mucho sobre el vanaglorioso, porque es lleno de egoísmo. Son jactanciosos. Vanaglorioso es que vanagloria, o sea, una gloria que no tiene peso, que no tiene fuerza. Se creen superiores a los demás, creen que saben más que los demás, así sean ignorantes, no hayan estudiado lo que sea. Ellos siempre son vanagloriosos. Una gloria que es vana, que no tiene fuerza, que no tiene valor. Vanagloriosos. Y dice aquí, soberbios. ¿Cómo es una persona soberbia? O sea, una persona que es grosera, altanera, soberbia, que impone las cosas, es controlador, es manipulador, tiene que hacerse como diga, y si no, se ponen bravos. Y hoy por hoy, perdóname, pero eso ocurre mucho en las iglesias. Hay líderes religiosos que quieren hacer como ellos dicen, y si no, mejor dicho, los disciplinan y todas esas cosas, porque se debe hacer así. Y la forma más fácil de controlar y manipular de estos vanagloriosos es a través del espíritu de control, de manipulación. Y ese espíritu de control y manipulación normalmente lo llenan de normas, reglas, leyes. Usted no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no puede ir allá, no puede vestirse así, no puede hacer lo otro. Lo de la Navidad que hablábamos, no puede hacer aquello, eso es pecado. O sea, es un espíritu de control, de manipulación. Y esa gente va a venir en los últimos días.
va a controlar, va a manipular, va a hacer que usted no pueda hacer nada porque todo es sin el permiso de ellos, no lo puedes hacer. Blasfemos, que es una persona blasfema que empieza a decir cosas en contra de Dios o creerse Dios. Son tan vanidosos que ellos quieren que los adoren, que los veneren, que les rindan homenajes, que les hagan cosas para que ellos se sientan, mejor dicho, los mejores de la tierra, ¿no? Que les hagan muchos eventos y muchas fiestas a nombre de ellos y les celebren. Eso es lo que buscan ellos. Terminan haciendo de las personas unos esclavos prácticamente. No somos esclavos de Cristo, sino que nos vuelven esclavos de ellos. Y eso es lo que va a venir en los últimos tiempos. Ellos, luego el Señor les dice allá en Mateo 24, les dice que prohibirán casarse. Pablo también lo dice, que prohibirán casarse, les prohibirán alimentos y una cantidad de cosas casi que coincide con lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces estos ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y eso sí que lo vemos más. Mire que aquí no está hablando de los niños que a veces son rebeldes y está bien, eso es parte de ese espíritu que va a haber en los postreros días. Pero es más refiriéndose a los líderes, más refiriéndose a las personas que están guiando a otras, religiosos especialmente, presidentes, líderes, alcaldes que quieren imponer, quieren decir así se hace y así se hace. No tienen ningún tipo de humildad, ¿no? Son desobedientes a todo el mundo, pues si son desobedientes a los padres, desobedecen al que sea. Ellos no quieren someterse a las normas, a la ley, ellos quieren pasar por encima de la ley, ¿no? Pasar por encima, pasa con los presidentes, que cambian la ley o pasan por encima de la ley, crean otras normas, otras leyes para ellos seguir gobernando. Y pasa en las iglesias, ellos se quieren gobernar, quieren seguir allí y no obedecen las normas, las leyes. ¿Qué es lo que pasa normalmente en las casas? Que el hijo no quiere obedecer al papá, es soberbio, incluso lo trata hasta mal, lo trata de ignorante, lo rebaja, no le da valor. Por eso el mandamiento importante cuando Dios lo da es a honrar a nuestros padres, honra padre y madre. ¿Para qué? Pues para que nos vaya bien, porque el que honra a padre y madre honra a Dios, honra la autoridad. El honrar a padre y madre es el principio del sometimiento. Todo aquel que no se quiere someter a un pastor, a una ley, a una norma, a las jefes, es porque desde pequeño no honró a sus padres, fue soberbio, fue altanero con sus padres. Y ese es uno de los síntomas que vendrán los postreros días. Hoy por hoy manda más un niño, no se da cuenta que el niño grita, hace lo que quiera y la mamá ni le puede tocar, el papá no le puede decir nada porque el chino grita y así todo el mundo es lo que diga el niño. Lamentablemente esto es parte de esos postreros días. Y termina diciendo ingratos, impíos. Ingrato es que no agradece nada. O sea que no le importa, ay, vea que no me interesa, sí, qué bonito, no me sirve, eso está muy feo, cámbiemelo. Todo es así, son ingratos, no agradecen absolutamente el servicio, las personas les sirven, les ayudan, pero ellos no lo ven valioso. ¿Por qué? Porque usan el espíritu de control. Y se les dice que es muy bien hecho, entonces dicen, no, ahora se me crece entonces mejor tenerlo ahí subyugado. Y luego dice acá que son impíos. Impío es la persona que no tiene temor de Dios, que no le importa lo que Dios diga, no hay temor y mucho menos hay amor por Dios, pero sí usan a Dios, sí usan a Jesús, sí usan la jerga religiosa para ganar adeptos. Eso es lo que va a pasar. Miren lo que dice el 3, sin afecto natural, no tienen afecto natural, se vuelven insensibles, son personas que no les duele nada, que se murió tal persona, que se enfermó, pues se lo merece. Algún pecado estaba haciendo, o sea, se vuelven totalmente insensibles a los niños que sufren, las personas que están en la calle, merecen morir, deberían matarlos a todos, deberían acabar, es lo que dicen ellos, porque se vuelven insensibles, si no sirve que no estorbe. Son los que promueven la eutanasia, son los que promueven que ya, no, pues si ya quedó ahí enfermo, acaben con esa persona, que estamos gastando es plata. Acaben, la palabra de ellos más usual es deberían acabarlos, deberían matar a toda esa gente. Esa es porque se vuelven insensibles, ¿sí? Sin afecto natural, implacables, todo ellos lo juzgan, y el que se equivoca, quítelo, sáquelo,
acábelo, destrúyalo, disciplínelo. Eso es, ya lo están descubriendo, quiénes son esos implacables, pero tienen cara de piedad, muestran como si fueran humildes, se muestran, ay, todos bonachones, son muy carismáticos, ¿no? Calumniadores, se la pasan calumniando, hablando mal de uno, del otro, calumnian, calumnian. Y ese es uno de los pecados que más cometemos nosotros, la calumnia, ¿no? Hablar cosas que no son verdad porque las escuchamos, oímos un rumor sin confirmarlas. Cuando usted no confirma algo y está siendo parte de lo que es siervo de Satanás, porque si yo sin confirmar comienzo un rumor, eso es un pecado. Hoy por los medios y todas las redes de internet y toda esa cosa, la mayoría, dicen los que buscan noticias falsas, que el 90% de todo lo que llega por internet es falso. El 90%, o sea, estamos diciendo que de las noticias el 10% solamente es verdad. De resto, todos son inventos, mentiras o calumnias o que están inventando para hacer ver mal al uno al otro. Lo que está pasando con Israel, allá en la Franja de Gaza. La pelea es contra un grupo guerrillero Hamas que es perverso, malo, asesino, es de la gente más perversa. No le importa asesinar niños, violar, no le importa matar a sangre fría. Y Israel pues está diciendo voy a acabar con ellos. Pero ellos se esconden tras de un país, ¿cierto? Se esconden tras de una nación que todavía no es ni nación ni país, pero se esconden allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ponen a los niños de boca de cañón y ponen en las escuelas, ponen sus bases en los hospitales. Claro, los judíos, que no los aplaudo ni mucho menos, pues ellos atacan y seguramente mueren muchos niños, que eso no es bueno. No es bueno que suceda. No es bueno que mueran niños, no es bueno que mueran familias, no es bueno que mueran personas que no están en el conflicto. No es bueno, ni de un lado ni del otro. Los cristianos no estamos a favor de ninguno de los dos, por lo menos los que somos cristianos de verdad. Hay unos que están a favor de que Israel acabe y arrase con todo. No, señor, perdóneme, pero eso no es lo que dice la Biblia. En el Nuevo Testamento por lo menos no. En el Nuevo Testamento habla de salvar, de dar vida. Y tampoco estamos de acuerdo con estos grupos guerrilleros que matan niños, que asesinan, ya sea a los judíos o al que sea. Ninguna manera, de ninguna manera. Pero ¿qué hacen los que quieren que odiemos a uno al otro? Empiezan a mandar por las redes noticias de que mire cómo escuartizan a este niño, mire cómo volaron esta escuela, mire cómo atacaron este hospital, mire, los otros dicen, mire cómo matan a este judío, mire cómo persiguen a este judío, mire cómo... Oh, y nosotros como tontitos comenzamos a mandar esas noticias, a enviarlas. No podemos caer en esa trampa. No, yo le decía a una persona que amo mucho, que me manda muchos mensajes de esos como de odio hacia uno y hacia el otro. Yo le dije, no, nosotros tenemos que orar por los dos y tenemos que pedir que Dios los libere a ambos. Ambos tienen que arrepentirse. Muy seguramente el problema entre ellos, vean, nosotros ni somos de allá. Nosotros ni somos de allá. ¿Y por qué estamos metidos en esa pelea? Cuéntenme. ¿Ah? Y nos vamos a empezar a odiar nosotros dos por una pelea que no tiene que ver nada con usted ni conmigo. Eso está pasando. Las familias se están dividiendo por rumores, por cosas que no son verdad. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora en el mundo entero. Las redes están acabando con familias, con iglesias, están dividiendo los países, haciendo, la palabra que más salió es, ¿cómo se llama eso? La tendencia, la palabra es que unos están en contra de los otros, ¿no? O sea, opuestos. Y eso es lo que está sucediendo. Nos volvieron dos bandos, o usted de estos o de ellos. No, nosotros no somos ni de aquí ni de allá, nosotros somos del cielo. Y nuestro único mandato es orar por todos los que están perdidos, judíos, musulmanes, cristianos, católicos, budistas, el que sea, orar para que se arrepientan y conozcan a Jesucristo. ¿Qué nos importa que ganen los judíos o que ganen los de Hamas si ninguno de ellos dos tiene a Cristo? Nos importa es que conozcan a Cristo. Por ahí mandé un video, no sé si lo mandé a ustedes, sobre el hijo de Hamas. El hijo de Hamas, el hijo del fundador de Hamas, que él se convirtió al cristianismo y cuenta que ni el uno ni el otro, él no está a favor de eso. Él dice que incluso los de Hamas utilizan los niños como escudos humanos, los entrenan desde niños para que odien y maten a todo
judío y cristiano. Los musulmanes no dicen que solamente los judíos, no. Todos los que no sean musulmanes son enemigos para ellos. ¿Sí me entiende? Entonces, y nosotros estamos a favor de qué? De lo que dice la palabra, orad por la paz de Jerusalén. Eso es lo que hacemos, orar por la paz. Tanto el uno con el otro, pero nos manda a orar y bendecir a Israel. Nos manda a bendecir. ¿Por qué? Porque nosotros salimos de allá. La iglesia cristiana, Jesucristo es un judío, humanamente. Por lo tanto, pues nosotros oramos, como oramos por Colombia, porque somos colombianos, pero no estamos a favor de lo que hace muchas veces el gobierno. ¿Sí captan? O sea, pero bendecimos a Colombia porque es nuestra tierra. Bendecimos a Israel porque de allá viene nuestra fe y nuestro Salvador. Es por eso. Pero que ellos estén orando bien o no, eso lo juzgará el Señor, no nosotros. Nosotros no somos jueces, no somos dioses. Nosotros somos solamente intercesores y Dios nos puso acá a lo que le está diciendo acá Timoteo. Así es de que hago este pequeño ajuste y exhortación en amor porque estamos cayendo en unas cosas ridículas y tontas y nos estamos dividiendo entre nosotros por bobadas. Las iglesias se dividen por bobadas. Una cosa que no tiene que ver con nosotros. Antes era Ucrania y Rusia. Ya hacemos. Ahora Israel y los palestinos. No, Israel y Hamás. Y ahora Israel y los iraníes. No, no podemos. Ahora que no, que los chinos y los gringos. Pero ¿qué les pasa? ¿Qué nos pasa? Debemos ser tan tontos y concentrémonos en las cosas verdaderas, en lo que Jesús nos mandó a hacer, a predicar el Evangelio y a orar aún por nuestros enemigos. Es lo que debemos hacer, no a crear odio entre unos y otros. Entonces, eso que quede claro para que... Sigue la otra palabra. Intemperantes, crueles. ¿Ya ve cómo son? Dice, aborrecedores de lo bueno. Ellos lo bueno lo aborrecen y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. 4. Traidores. Uy, ellos sí se encuentran, son traidores. Pero vuelvo y digo, siempre a mostrar carita piedad, se infiltran en las iglesias, se hacen los buenos, empiezan a hablar con suavecito al oído, empiezan a decir, ay, yo haría esto, yo haría aquello, venga, lo invito a un grupito que yo tengo, así, para sacar la gente. Impetuosos, y que dice, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. A ellos les importa es que les entre platita, que les entren los diezmos, las ofrendas, que es vivir bien. Eso es, más que Dios. Dios lo usan como negocio. Jesús lo usan como negocio, pero nunca jamás realmente aman a Dios. Aman los deleites de este mundo. 5. Que tendrán apariencia de piedad. Son carismáticos, se muestran así, en las fotos salen así como inclinaditos, con los ojitos un poquito cerrados, muestran las manos así, como si fueran santos, andan despacio siempre, pero ay, estos frutos se les notan. Lo que pasa es que la ovejita, los miembros de esas denominaciones, normalmente por el espíritu de control, tienen temor a irse, tienen temor a decir algo, porque si dicen o hacen algo los condenan, los declaran hijos del diablo, los declaran en contra de su líder, pisó el manto del líder, uy, le está queriendo robar el ministerio, todas esas vainas se inventan para que usted calladito ahí. Alcahuetes, son alcahuetes, se convierten en alcahuetes porque sabiendo que están en una iglesia donde hay blasfemia, pecado, mentira, todo eso siguen ahí, por temor. Imagínense, creen que el mundo se reduce a una iglesia, a una denominación. El mundo es muy grande, no, si tú estás en una iglesia donde ese líder es de esas características, huya de allí, huya, corra, porque cuando venga el castigo va a ser para todos. Por estar ahí, chupe. ¿Quién lo manda? Si usted no quiere irse de ahí, vaya, hable con su líder y confróntelo. Dígale, esto no es bíblico, esto no es de Dios, esto es pecado. Y si ustedes siguen haciendo esto, la furia de Dios va a venir sobre ustedes. Dígaselo. Pero si usted no tiene la capacidad de decirlo porque es cobarde, huya, váyase de allá. 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Niegan que el amor a Dios, el servir a otros, ellos sirven por apariencia. Ellos son los que, ay, yo doy, yo ayudo, pero nunca dan y nunca ayudan. Esos son de esa gente. A estos evita
Y en la otra versión aquí me dice, a esto dice, con esa gente ni te metas, ni te metas. Mire que nosotros somos tercos. Yo les digo algo honestamente. Si tú no sales de una congregación, de una denominación, de una religión, donde hay ese espíritu de control, de manipulación, y que tú ya sabes eso, si no te atreves a confrontar a ese líder porque te da miedo, pues váyase. Pero dice aquí la palabra de Dios, con ellos ni te metas, ni te metas. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Pero no, ay no, porque qué tal que se ponga bravo, ay qué tal que me vaya mal, qué tal que me maldiga. ¿Qué maldición le va a caer a uno si está dentro de una maldición ya? Al salir, por el contrario, Dios a uno lo bendice. Ellos dirán que te maldicen, ellos dirán que eres maldito por irte de la iglesia, eres maldito por abandonar el ministerio. ¿Qué malditos son ellos? Dios te protege y Dios te bendice. Eso es lo que hace el Señor. Dice el 6, porque de estos son los que se meten, mire qué hacen estos. Mire otro detallito, son solapados, son lujuriosos. Mire lo que dice. Se meten en las casas, ay, van a las casas a visitar, y llevan cautivas a las mujercillas, a las niñas, a las jovencitas que no conocen bien la verdad, que no tienen una fe verdadera. Se las llevan. Ellas están cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias y deseos. Son mujercitas que están aprendiendo, pero están llenas de deseo sexual, de deseo de muchas cosas. Y estos llegan ahí y se las arrastran con el ánimo de ayudarlas, de bendecirlas. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En los postreros días ya estamos. Eso no es de mañana ni país, es ahorita. Está sucediendo. Van a la iglesia y no aprenden, no saben qué es ser salvo, no saben nada. No saben si están salvos o no. Y visten de una manera que da vergüenza. Da vergüenza como visten estas mujercitas, pero llevan años en la iglesia, pero pareciera que fueran del mundo. La forma de vestir, la forma de hablar, la forma... No, no, no. Y dice la palabra, con tales ni se meta, ni se meta. Y a estos avispados van y se la sacan, porque como las ven todas deseosas y ingenuas espiritualmente, pero en sus lujurias, pues terminan dice que llevándoselas, arrastrándolas, sacándolas porque son ignorantes, no tienen fe, no tienen conocimiento, no están sólidas en la palabra, porque lo único que les enseñan es predicaciones que no son bíblicas, son predicaciones sobre estar bien, prosperar, verse bien, ayudar. Eso es lo único que hacen. Ahora, no estoy diciendo que Dios no haga eso, solamente que ellos se dedican a esa predicación, no hablan del arrepentimiento, no hablan del fin de los tiempos, no hablan del arrebatamiento, no hablan del pecado. Por eso, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. En cuanto a la fe, no entendieron. Sigue haciendo obras pensando que por medio de obras, y le obligan a la gente a hacer obras, vístase así, hable así, no haga aquello, obras. Nunca tuvieron la fe verdadera. Nunca creyeron que era por gracia, por lo que hizo Jesús. El 9. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a los de aquellos que sucedió con Moisés. Mire, la insensatez se nota, se cae de su peso, se les ve la avaricia, la codicia, se les ve que son arrogantes, que son orgullosos, que su forma de ser no es de un hombre de Dios. Hoy por hoy no es porque, que no es trinitario, que es trinitario, que es unitario, eso ya no importa. Prácticamente ellos se vuelven trinitarios rápido. Ellos se muestran bíblicos, se saben los versículos de memoria, recitan versículos de la Biblia, capítulos enteros, oran terriblemente, echan fuera demonios, sanan. Allá dice la palabra de Dios Jesús, a usted no lo conozco, pero Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermo, en tu nombre, no te conozco, apartados de mí. ¿Por qué? Porque eran de estos, hipócritas, que se infiltran, crean religiones, crean sectas, crean grupos religiosos. ¿Para qué? Para complacer sus propios deseos, porque ellos son amadores de sí mismos, ¿no?
Tremendo lo que dice, mas no irán muy adelante porque su insensación. Y luego dice acá el versículo 11, mis persecuciones y mis sufrimientos, estas entrando de lo que sufre, estás enterado de lo que sufrió en Antioquía y Iconio, y Pablo le cuenta aquí todo lo que él sufrió. Y mire, yo quiero irme al 12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque normalmente nosotros, lamentablemente, cuando predicamos y enseñamos, decimos es que cuando usted se convierte todo le va a cambiar. Y la gente entiende que cambiar es que casa, carro y beca, no sufrimientos. No, lo que va a cambiar es que pasó de muerte a vida, iba para infierno, ya no va a morir, ya no va a ir al infierno. El Evangelio de Jesucristo es para salvación, no más. Lo demás no lo da por gracia, claro que no lo da, pero no lo da por gracia. Pero también vamos a padecer. ¿Pero por qué vamos a padecer? Pues porque en este mundo es un mundo de pecado donde se sufre, se enferma, se pasa por chismes, por murmuraciones, por demandas, por pleitos. Vamos a pasar eso. Eso va a suceder. Eso no es que no, que ya como usted se volvió cristiano, entonces no vuelve a pasar eso. No, eso no es así. Pero lo más importante ya lo tenemos, lo demás lo vamos a ayudar. Mire lo que dice acá. Entonces leamos desde el 11 de nuevo. Mis persecuciones y mis sufrimientos, estás enterada de lo que sufrí en Antioquía y con Listra y de las persecuciones que soporté. Y recuerda, golpes, azotes, de todo sufrió Pablo. Y de todas me libró el Señor. Eso está en la última parte del 11. Cuando yo leí esto, le pregunté a Pati, mi esposa, le dije, yo no entiendo acá, dice que usted sabe todas mis persecuciones, dolores, sufrimientos, estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, eso está ya en Hechos. Y de la persecución que soporté es persecución, dolor, enfermedad, golpes, cárceles. Pero aquí me impactó esto. Y de todas ellas me libró el Señor. ¿Cómo así que me libró el Señor si está diciendo que pasé por esto y por aquello? Yo dije, Señor, no entiendo. Y le pregunté a Patito, ¿qué quiere decir esto? Y cuando conversamos, dice, nos libró. Hay un salmo, el Salmo 34, que lo escribió David. Y ese salmo habla precisamente de eso. David habla de un momento en que él pasó porque se fue para otro país y allá tuvo que hacerse el loco para que lo sacaran, no lo que entonces el rey empezó a sentir celos y entonces empezó a hacerlo escurrir vaya y a escribir en las puertas y no, sáquenlo de acá, ese loco, sáquenlo, ya tengo suficientes locos. Lo sacó y él da gracias a Dios porque a pesar de todos los sufrimientos que pasó allá, lo libró el Señor. Y decía, ¿de qué lo libró? Pati me dijo, pues de la muerte. Y yo dije, bueno, qué bueno que me libró de la muerte. O sea, aunque pasamos por un cáncer, aunque pasamos por una operación de riñón, aunque pasamos por una escasez, aunque pasamos por un pleito jurídico, Dios me libró de cosas peores. Entre otras, de la muerte. Hoy tenemos vida, tú tienes vida. Claro, hemos pasado por sufrimiento, escasez, por pleitos, separaciones, pero tienes vida. Pero yo le decía a Pati, tiene que haber algo más que eso. Pablo no creo que le estés refiriendo solamente a la vida. ¿Sabe de qué nos libró el Señor? De haber dudado de Él, de haber dudado de su amor, de su fidelidad, de haber dudado de que Él es nuestro protector, nuestro consejero, nuestro guía, nuestro acompañante, nuestro Dios, nuestro Señor. De eso nos libró, de haber caído en la incredulidad y habernos apartado del Señor. Ocurren dos cosas cuando uno pasa por una prueba. La una es que uno se apega al Señor, cree más en el Señor porque me libró y me conserva y me tiene todavía con vida. Otros se apartan de Dios, odian a Dios. ¿Por qué, Señor, te pedí, oré y nunca me escuchaste, nunca me concediste? Y claro, se van, se acaba, se apartan de la fe, se vuelven al mundo. Entonces yo pienso que Pablo le está diciendo, y de todas ellas, como lo decía David, es que me pegué más a ti. Bueno, y sigue ahora en la parte del versículo 10 en adelante, y es la parte donde, como les decía, ahora Pablo le está diciendo, bueno, estos eran así, ahora ¿cómo va a ser usted? ¿Cómo se va a comportar usted? Y dice, 10, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta,
mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquia, en Ícono y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Miremos estas tres cositas acá. Entonces está hablando acá ya desde el 10, desde el 10, y está hablando, pero tú eres diferente. Aquí tú y yo somos diferentes. Ya no podemos comportarnos como esos que dice Pablo, ni siquiera con ellos te juntes. Aquí tú eres diferente, tú eres una persona que no eres como ellos. Por lo tanto, ahora yo te invito que tú lo hagas como yo. En otra parte dice, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, dice en la versión internacional. O mi doctrina. Cuando usted tiene una buena doctrina, como dice Pablo, la sana doctrina, ¿qué pasa? Esa sana doctrina cambia tu carácter, cambia tu forma de ser, de actuar, de pensar, de ver la vida. Cuando tú no tienes una sana doctrina, eres altivo, orgulloso, te sientes más que los demás, crees que sabes más que los otros, porque yo practico esto, y son los que dicen, no, es que llevo 3 días en ayuno, 8, 15 días, ay, estoy hablando con el Señor, no, es que estoy doblando rodilla, no sé qué, estoy haciendo 2 ayunos, y uno queda ahí como, pues madre, yo no he hecho nada, no, ellos son, y como lo hacen, entonces ellos saben más, ¿no? Que estoy estudiando aquello, y no está mal hacerlo, solo que uno se da cuenta que son vanagloriosos y están más, digamos, orgullosos de sus obras por Dios que lo que Dios hace por ellos. Normalmente a los religiosos les molesta que nosotros creamos que Jesús nos ama y nos ayuda y nos da todo. A ellos les gusta decir, yo lo hice y por eso Dios me dio. Yo ayudé y por eso Dios me dio. Yo oré y por eso Dios me dio. Yo hice un ayuno y por eso Dios me dio. Yo hice una oración, yo hice una velada y por eso Dios me dio. Yo no hice tal cosa y por eso Dios me bendice. Es lo que yo hice, o sea, que ellos sean los héroes, no el Señor Jesús. Nosotros decimos, Jesús hizo y por eso Dios me dio. Jesús lo hizo por mí y por eso Jesús me ayudó. Jesús lo hizo por mí y por eso me sanó. Jesús lo hizo por mí tal. Y yo hago, como les decía, yo oro por amor, no para que Dios me haga. Yo oro, yo ayuno por amor a Dios, no para que Dios me dé. Yo hago una velada no para que Dios me cambie o me transforme algo, sino porque Dios ya lo hizo, estoy en agradecimiento. Yo diezmo, claro que diezmo, pero ¿por qué? ¿Para que Dios me dé más? No, yo diezmo porque amo la iglesia, amo a los pastores. Yo ofrendo, ¿por qué? Y doy ayudas, ¿por qué? Para que Dios me dé negocitos. No, yo lo hago porque amo a las personas. Yo le soy infiel a mi esposa, no le soy infiel a mi esposa, ¿por qué? Porque de pronto me castiga Dios. No, yo no le soy infiel a mi esposa porque la amo. Es por eso. ¿Cómo cambia, no? Yo voy a la iglesia porque Diosito así me ayuda. No, yo voy a la iglesia porque amo a mis hermanos, amo la predicación, amo la adoración, la alabanza. Vea cómo cambia el religioso al que es por la gracia. Y hay algunos que creen que están en la gracia, pero se comportan como religiosos. Y eso es terrible. Ahora vamos con el versículo 12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mire, no quiere decir que inmediatamente que tú te conviertes vienen los problemas. No, lo que está diciendo es que todo aquel que dice ya no vuelvo a sobornar, ya no vuelvo a meter vicio, ya no vuelvo a, pues la gente lo va a rechazar, lo va a odiar y va a sufrir persecución de la familia, de los amigos. Y pues eso es bueno, porque si nos persiguen por Jesús quiere decir que estamos bien. Entonces no te afanes, vamos a seguir ahí, vamos a creerle al Señor. Y luego acá entonces dicen que mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos van a caer solitos. Pero tú, otra vez, pero tú, y te dice a ti, me dice a mí, pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido. ¿Ve? La diferencia entre esas niñas que no saben si son cristianas, somos cristianas, pero no sé si soy salva o no. Pues sabes de quiénes lo aprendiste. Recuerda que le dijo que de su abuela y de su mamá. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. ¿Y a qué escritura se refiere?
Se refiere al Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo también, porque en ese tiempo que escribió Pablo ya habían muchas escrituras también del Nuevo, de los que habían escrito. Recuerde que los primeros que escribió fue Pablo, Marcos también escribió cartas, Pedro también escribió, Juan escribió, Judas escribió. Entonces ya se conocían algunos de estos escritos, pero aquí se está refiriendo especialmente al Antiguo Testamento. Y sé que sí se conocían. Mire lo que dice acá la palabra de Dios, porque dice las escrituras. Y mire lo que dice allá en Juan 5:39. Dice que los judíos decían, nosotros escudriñamos las escrituras porque ahí está la vida eterna. Y les dice Jesús, pues claro, porque ellas hablan de mí. ¿De qué hablan las escrituras? De Jesucristo, de la salvación, del Mesías que vendría a salvar. Toda la escritura habla de Jesús. Cuando usted lea el Antiguo Testamento, tiene que buscar dónde habla de Jesús, solo de Jesús, porque las escrituras hablan de Jesús. Todas las escrituras hablan de Jesús. Y luego dice allá, dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y eso está diciendo que toda esa escritura está en mí. Esa escritura, porque Cristo es el verbo, es la palabra, está en mí. Entonces, toda la escritura, dice acá ahora, después de Cristo Jesús, toda la escritura, a ver si estoy, cuando me pasé, desde tu niña escritura, ya, las Sagradas Escrituras que pueden darte ¿qué? Sabiduría necesaria para salvación. ¿Ve? Que las Escrituras no es para consejos, no es para que la gente se vuelva buena, claro que se vuelve buena, para hablar de historia, claro que habla de historia, para hablar de ciencia, claro que habla de ciencia, para hablar de finanzas, claro que habla de finanzas y riqueza, claro que sí, pero todo eso es añadidura. La Escritura toda habla de lo que dice aquí, sabiduría necesaria para la salvación. La Escritura es para salvación, para salvación. Todos estábamos destituidos, íbamos para el infierno, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo Jesús llevó en él todo el pecado y por su llaga fuimos nosotros sanados. Y todo el que crea que Jesucristo murió por nosotros será salvo, no morirá jamás, es sellado con el Espíritu Santo. Esa es la buena noticia. La mala noticia era que todo el que siga haciendo obras y crea que va a morir, que va para el infierno, pues ese tiene una mala noticia. ¿Cuál sería la buena noticia? Pues la buena noticia es que así haga usted o no ese pacto, Cristo Jesús lo hizo por usted. Entonces, mediante la fe en qué? Mire qué es lo que habla ya el Antiguo Testamento. Habla de la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla de la fe en Cristo Jesús, que somos salvos por fe. 16. Y luego le dice Pablo, mire toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, ¿qué quiere decir inspirada por Dios? Que Dios tomó hombres, personas, humanos, y los inspiró. Les dio de su aliento, les dejó ver cosas, les mostró cosas y ellos las plasmaron, las escribieron de acuerdo a su capacidad, inteligencia, a su forma de vida. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. No hay nada que no sea inspirado por Dios. Por alguna razón el Espíritu Santo lo dejó acá. Esos libros que son apócrifos o que no quedaron, es porque el Espíritu Santo no quería que quedaran. No quería que quedaran. Entonces hay que descubrieron un pergamino, no nos importa. Bueno para la historia, pero no es palabra revelada por Dios. No es inspirada por Dios. Porque o si no hubiera quedado. El Espíritu Santo hubiera buscado, hubiera puesto una persona para que encontrara eso en el momento que se copiló. Entonces, es inspirada por Dios y útil. Útil es que es algo que sirve para algo. Útil. El otro llama el inútil. Este llama útil. ¿Para qué? Para enseñar. Lo primero que busca en la palabra Dios es enseñarnos. ¿Enseñarnos qué? Sobre la salvación. ¿Y quién es la salvación? Jesucristo. ¿Y por qué somos salvos? Por amor, por gracia, por regalo, por creer, por fe. Eso es lo que tú debes buscar en toda la Biblia. Eso es lo único que te debe interesar, no más. Para aprender. Wow, vamos a aprender en la Biblia. Claro que aprendemos de finanzas, de cómo manejar el hogar, cómo disciplinar, cómo ser mejores. Claro que aprendemos. Pero aprendemos de qué? De Jesús, de salvación, de fe,
de gracia. Eso es. Para corregir, claro que nos corrige, porque precisamente estamos acá hablando de la palabra y nos está corrigiendo de cosas que pensábamos que eran buenas, pero que no son buenas. Nos corrige, nos dice por ahí no es el camino, eso que está haciendo no es correcto. Para instruir en justicia, vea que nos instruye en lo que es justo y en lo que no es justo. Y nuestra principal justicia fue Jesucristo, que murió por todos los pecadores, ante el Padre nos justificó. Tú eres una persona justa ante Dios. No debes nada a Dios Padre porque Jesús pagó totalmente por todos tus pecados, especialmente el pecado de no haber creído en Él. A fin de que al siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Para qué es que estudiamos la Biblia? ¿Para qué es que estudiamos cada jueves? ¿Para qué nos reunimos los domingos? ¿Para qué? Para que seamos instruidos, edificados, corregidos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevar el Evangelio. ¿A través de qué? De buenas obras. Yo no puedo llevarle a esta señora pan, mercado, ropa, sin llevarle el Evangelio. Y no le puedo llevar el Evangelio sin llevarle la ropa, sin llevarle el mercadito. Sí, hay que llevarlas ambas. El Evangelio de las dos manos, decimos en Jucum. El Evangelio de la mano de la ayuda, del servicio y el Evangelio. Entonces, ¿para qué? Para edificarnos, para crecer en Cristo, para conocer más a Dios, a Jesús y al ser humano. Si no conocemos bien a Dios, vamos a fallar. Si no conocemos bien a Jesús, no vamos a ver orar. Si no conoces bien a las personas, no vas a poder ayudarles. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios para corregirnos, para ayudarnos, para prepararnos, para enseñarnos. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces ahora yo hago obras porque ya estoy preparado, sé para quién son, qué le gusta a Jesús. ¿Qué sacas tú con hacer buenas obras si a Jesús no le gustan esas obras? ¿Qué sacas tú con hacer un ayuno si el Señor no te mandó a hacer un ayuno? ¿Qué sacas tú con ir a un pueblo por allá lejano si el Señor no te mandó allá? Pero cuando yo conozco a Dios, a mi Padre, como papá, conozco a su Hijo, mi Señor y Salvador, conozco al Espíritu Santo que me guía y me enseña, conozco entonces a las personas, me conozco a mí mismo, pues ya puedo llevar un evangelio mejor. Amén. Esta es la palabra para esta noche. Jueves, hoy en la noche para este Timoteo, segunda de Timoteo 3, y nos queda el cuarto para estudiarlo esta otra semana. Dios me los bendiga. El próximo domingo tenemos culto por Zoom, por internet, vamos a mandarlo, así es de que prepárese, esté preparado. Si se va a viajar, si sabe, estamos en semana de Navidad, estamos en vacaciones y nosotros este domingo no vamos a estar predicando en la iglesia, pero lo vamos a hacer por internet. Pero yo les recomiendo, si usted va a salir de la ciudad, si usted va a ir a pasear o si se queda, no deje su Biblia, lleve su Biblia, llévela para donde sea, lleve libros para leer, lleve libros que lo edifiquen y todas las mañanas madrugue a orar, a hacer su devocional y a escuchar alabanzas todos los días. Esté en la piscina, esté en Cartagena, esté en Miami, donde esté o en su casa, no deje en estas vacaciones de estar haciendo todo lo que aprendió a hacer, a estar conectado, meditando en la palabra de día y de noche, orando. Cuando usted no dice, ay, como está en vacaciones, dejo de leer la Biblia. No. Como estoy en vacaciones, dejo de orar. No. Como estoy en vacaciones, no me conecto a la prédica. No. Nos tenemos que conectar porque seguimos. El Evangelio no para donde estés. Hay que predicar con nuestra forma de ser y si es necesario hablar. Dios me los bendiga. Un feliz año, que Dios me los prospere. Este domingo tenemos una prédica especial para el nuevo año, así es de que conéctese 10:30 de la mañana. Vamos a tener nuestra predicación. Dios me los bendiga y la paz de mi Señor esté con ustedes todos los días y que el próximo año esté lleno de ricas y abundantes bendiciones, porque ese es el deseo de Dios para sus hijos. No hay otra cosa. Él nunca tiene un deseo malo para nosotros, sino bueno siempre. Bendiciones.